Estimados amigos y amigas, muy buenos días. En el marco de las actividades conmemorativas por el 85 aniversario de la creación del Instituto Politécnico Nacional, nos da gusto saludarles en nombre del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán. Esta mañana nos hemos reunido a la distancia para participar de la conferencia que hemos denominado Realidad y Desafíos de la Educación en Sinaloa, Humanismo, Calidad y Transformación como Horizonte, que será impartida por el doctor Rodrigo López Zavala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y a quien le agradecemos su amable colaboración para estar con nosotros esta mañana. Saludamos desde Culiacán, Sinaloa, la red de centros de vinculación del Politécnico en el país. Saludamos también a las comunidades educativas de la ciencia e investigadores sociales que nos acompañan y también a quienes se han conectado a través de esta plataforma Webex y de Facebook Live para seguir la transmisión en vivo. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos. Decirles también que esta actividad es posible gracias a la coordinación de nuestro centro de vinculación con la Dirección de Formación e Innovación Educativa del IPN, por lo que agradecemos la presencia aquí del doctor José Jacobo Gómez Quirós, subdirector de Innovación e Investigación Educativas de la DFIE. Antes de continuar, quiero reiterar que esta charla se transmite a través de la plataforma Webex y a través de Facebook Live IPN Culiacán. Ahí pueden seguirles. Pedirles de nuevo que registren su asistencia en el formato en línea que les hemos puesto aquí mismo en el chat de Webex. Decirles también que al final de la charla podrán hacer sus comentarios y preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente. Ahora, si me permiten, le voy a ceder el uso a la palabra al maestro Raúl Díaz Cárdenas, director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán del IPN, para que les salude y presente a nuestro invitado. Adelante, maestro Raúl Díaz. No escuchamos, el maestro Raúl Díaz. ¿Ya se escucha mejor? Bueno, Ya. buenos días de nuevo, les saludo de nuevo, agradeciendo su presencia. Como ya se ha dicho, esta actividad, como otras que hemos realizado y que seguiremos haciendo en lo que resta del año, son para conmemorar los primeros 85 años de existencia de nuestro Instituto Politécnico Nacional, institución educativa pública del Estado mexicano, que como saben fue idea de un ilustre sinaloense, el ingeniero Juan de Dios Batis Paredes. Aprovecho para destacar también que en nuestro centro aquí en Culiacán, el centro, la unidad politécnica que tenemos aquí en Culiacán, el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, estamos cumpliendo 25 años también en este año. Entonces tenemos muchas conmemoraciones este año, ¿no? También estuvimos participando en la conmemoración también de la Fundación de Culiacán, los 490 años. Así que ha sido un año de celebraciones muy importantes para todos. Saludo con afecto y respeto a nuestro invitado especial, expositor de esta charla, al doctor Rodrigo López Zavala, a quien le agradezco su participación y su presencia. Saludo también al doctor José Jacobo Gómez y a los representantes de las diversas instituciones y organismos invitados a esta charla. Saludo a mis compañeros de la red de centros, a representantes de toda la comunidad politécnica en general, así como a toda la concurrencia. Gracias a todos por su apoyo y su presencia. Permítanme ahora entrar en materia. Hemos invitado al doctor Rodrigo López para hacer esta charla por dos importantes razones. En principio, porque reconocemos que la educación es una asignatura postergada, llena de luces y sombras, que no ha terminado de convertirse en una prioridad nacional. Aunque históricamente ha habido aciertos en el sistema educativo en todos sus niveles, aún hay enormes retos que debemos superar si pretendemos alcanzar los mínimos estándares internacionales que nos lleven a obtener mejores resultados en los espacios escolares.
La segunda razón es que nuestro invitado es un profesional destacado y un acucioso investigador en los temas educativos que cuenta con una larga y fructífera trayectoria académica. En su disertación seguramente nos hablará de los retos y oportunidades quizás que aún tenemos para construir entre sociedad y gobierno un mejor futuro para la educación en el país y en Sinaloa. El doctor Rodrigo López Zavala es doctor en educación, maestro en ciencias de la educación, licenciado en psicología educativa y profesor normalista. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Valencia, España. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Es también miembro fundador de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores. Es integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Reto. Líder del Cuerpo Académico Consolidado, Educación y Cultura Escolar. Es autor y coordinador de 27 libros especializados en el campo de la profesión docente, valores en educación, ética de las profesiones y formación de profesores. Ha sido director de tesis de decenas de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Su último libro publicado, Ética docente en el bachillerato, coordina el, coordina el Seminario Permanente de Investigación, la profesión docente, ética, política y cultura para el cambio educativo, con tesistas de posgrado y profesores en servicio. Sin más, los dejo con el doctor Rodrigo López, a quien le agradezco de nuevo nos acompañe. Adelante, adelante, doctor, por favor. Pues en primer lugar, pues, muchísimas gracias por la invitación. Creo que mm, estoy muy complacido por este espacio que se nos ofrece para que los académicos que nos dedicamos a pensar, escribir y hacer educación podamos dar cuenta ante colegas, ante pares, ante la comunidad interesada de lo que se está haciendo no exclusivamente por mí, quizás soy el último en la fila, pero sino por una comunidad que se dedica a estos temas. Quisiera, en primer lugar, esto que ya les he mencionado, mi satisfacción por estar aquí, y segundo, pues tratar que con esta charla podamos ampliar la red de interesados y de actores para hacer de la educación o para confirmar a la educación como el espacio estratégico para cambiar este mundo. Y lo digo más allá de la mera retórica, creo que la educación es el espacio estratégico más altamente relevante para cambiar y hacer otro mundo posible. Incluso una de mis hipótesis de trabajo, no sé si todos la comportamos, pero finalmente es mi hipótesis de trabajo, es que los educadores, para cambiar hacia un mundo, hacia otro mundo posible, un mundo más humano, más creativo, con mayores capacidades humanas, los educadores tenemos un lugar tan importante e incluso, es mi hipótesis, e incluso más importante que la familia. Es una hipótesis de trabajo. Por una razón, por las escuelas
pasan o constitucionalmente por ahí debieran de pasar todos los seres humanos. Está establecido la gratuidad, incluso en la última reforma, hasta educación superior, con todas las dificultades económicas que eso implica, pero se elevó ya a norma constitucional. De tal manera que es un espacio sin duda insustituible para realizar y para buscar lo que anhelamos como sociedad. Y hay otra razón más, el lugar estratégico de la educación y particularmente de los educadores. Los educadores nos hemos formado profesionalmente para eso. En la familia, los padres de familia no se han formado para ser educadores en la familia. Por ensayo y error lo van haciendo cada vez mejor, equivocándose y demás, pero quienes asistimos a una institución para obtener una licenciatura, una maestría, un doctorado en educación, somos los que profesionalmente nos dedicamos a eso, los que se supone tenemos la ruta por donde hay que caminar hacia esa finalidad. De tal manera que la escuela como segunda socialización, como diría Durkheim, es fundamental, es fundamental. Quiero presentar mi conferencia apoyándome en algunas diapositivas en la idea de organizar mejor esta charla. Por supuesto que después, en el momento de preguntas e intercambio, habrá posibilidades de conocer sus interrogantes o sus opiniones. Permítanme un segundo para... Un principio que hay que tener en cuenta es identificar lo que tenemos, nuestras realidades, para poder plantearse avanzar, desarrollar, alcanzar nuevas metas. Sinaloa requiere ser estudiado con meticulosidad para conocer su realidad y sobre todo cuando nuestro estado está en una coyuntura de relevo en donde la autoridad estatal y las autoridades educativas tendrán que acuciosamente conocer cómo estamos en el ámbito educativo y plantearse a partir de eso desafíos. Aquí yo ofrezco tres grandes referentes que no pueden ser no necesariamente son los únicos, pero se me hace que son integradores. Tres referentes para hacer no solamente el diagnóstico y saber cómo estamos en la realidad educativa sinaloense, sino referentes para plantearse los pasos que hay que dar hacia nuestro futuro, enfrentando dificultades, pero también identificando nuestras potencialidades. Esa triada de referentes los menciono como el humanismo pedagógico, entendido como aquel humanismo en educación que no se detiene solo en dar acceso a las aulas a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los jóvenes,
acceder o dar oportunidad para el acceso a las escuelas es un derecho humano, tener derecho al acceso a las aulas. Pero el derecho humano no se detiene solo en el acceso, sino ya que están los niños, adolescentes y jóvenes en las aulas, el derecho humano es tener una educación de calidad. Si acceden a las aulas con ambientes de mediocridad, estamos fallando en el derecho humano. Se puede manejar números de que hemos elevado el acceso a las aulas, pero el punto es con qué calidad estamos ofreciendo la educación a los que acceden a las aulas. Y un tercero, la innovación educativa. La innovación educativa innovación que no significa cosas nuevas, porque hay cosas nuevas que son retrógradas, paradójicamente, ¿sí? Es decir, hay cosas nuevas que nos llevan al pasado, paradójicamente. La innovación entendida como algo sustantivamente hacia adelante, hacia el progreso, a tomar en cuenta lo que tenemos y a recambiar y reestructurar, en este caso, la relación educativa y por lo tanto potenciar los resultados educativos. Esa triada es importante porque nos va a ayudar a diagnosticar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esto y por lo tanto nos va a llevar a plantearnos grandes propósitos que no se alcanzan en el corto tiempo, pero sí metas más concretas, anuales, bianuales, trianuales, de tal manera que éstas puedan irse cumpliendo hacia el gran desafío. Por eso habría que ver el humanismo pedagógico, la innovación educativa y la calidad educativa como las palabras clave para la educación en Sinaloa. Hablar de desarrollo educativo no significa entonces elevar el número de niños, adolescentes y jóvenes a las aulas. Eso está muy bien. En algunos niveles estamos muy bien como educación básica, pero en otros estamos fallando en el acceso. ¿Sí? Pero no es suficiente que la educación sea accesible, sino la educación debe ser también asequible, es decir, comprensible, entendible, ¿sí? Con grandes significados de lo que está aprendiendo el alumno. Es decir, la calidad de los procesos educativos es fundamental para poder decir que estamos cumpliendo con el derecho humano a la educación. Eso es central, habría que cuidarlo. Por eso se requiere la construcción de un discurso que pueda integrar al menos, no creo que sea la panacea estos tres que estoy mencionando. A mí me gusta plantearlos porque me identifico con ellos y es desde ellos, desde donde es el lente desde el cual por años he venido tratando de entender lo que pasa en educación. Y seguramente muchos de mis estudiantes, tesistas que aseguraron conectarse, esto que estoy mencionando ahora, quizás sea una especie de paráfrasis de lo que por mucho tiempo ya hemos venido comentando en nuestro trabajo en corto, en la formación de ellos como licenciados, como maestros o como doctores. Esta triada es fundamental. Pinceladas de cómo estamos en educación. ¿Sí? Hay luces y hay sombras. ¿Sí? Y si nos atenemos a los números, que insisto,
para hablar de un sistema educativo exitoso no es suficiente los números, sino qué pasa al interior del sistema educativo. Eso es fundamental. Nosotros tenemos uno de cada 3 sinaloenses, aproximadamente uno de cada 3 sinaloenses, está en las aulas en Sinaloa. Un Sinaloa con alrededor de 3 millones de habitantes, en las aulas tenemos 1.020.000. De ahí confirmo la gran importancia estratégica de quién accede y qué hacemos en las aulas, desde educación inicial, preescolar, hasta educación superior. ¿Sí? 1 de cada 3 personas sinaloenses está en las aulas bajo la influencia de los educadores. Para ello hay 6.783 escuelas, algunas no, sobre todo después de o durante la pandemia, que han tenido deterioro, no en el estado que deseamos, pero el número está en estas 6.700 escuelas, desde básica hasta superior. Y esas escuelas están siendo atendidas por 56,000 docentes. 56,000, de los cuales aproximadamente no, porque dependiendo el nivel varía, el 90% están en el sector público y alrededor del 10% en el sector privado. Hay que decir que en algunos niveles, en el sector privado tiene una tasa más alta que en otros niveles educacionales aquí en Sinaloa. Pero la participación tanto en escuelas como en docentes es importante, no es sin nada, para nada despreciable, en que entre un 10 y un 12% de escuelas y de profesores estén en la educación privada. Debe ser contemplado entonces en las políticas públicas ese segmento que habría que atender. Si ustedes observan acá, los 31,000 profesores de básica, con los casi 22,000 docentes en educación superior y educación media superior, es decir, 2 de cada 3 docentes están en media superior y superior respecto a básica. Es una tasa importantísima y eso es algo que nos sitúa en los primeros 10 estados de la República. Es decir, la educación media superior en Sinaloa, la media superior en Sinaloa, con todas las modalidades, desde bachillerato universitario, bachilleratos tecnológicos, ya sea de CEDMAR o ya sea los CECITES, ya sea el telebachillerato, CONALEP. Ese segmento de docentes y de instituciones de educación media superior se ha expandido de manera positiva y nos sitúa en el panorama nacional como con un buen lugar. Insisto, tiene que ver con el tema de la accesibilidad, el acceso a los jóvenes a la educación media superior. Habría que preguntarnos si lo que pasa al interior de las aulas son asequibles y con un nivel suficiente como para presumir la alta calidad de los resultados educacionales en este nivel. Muchos de los indicadores nos dicen que habría que preguntarnos si no habrá otras rutas para poder mejorar lo que tenemos, porque no podemos presumir de manera absoluta de los resultados. Sí, hay algunos segmentos que podría servir de referente y aprender de ellos
para ver qué es lo que están haciendo para que les vaya mejor. Hay que decir una cosa, esta parte de los docentes en la capacitación del trabajo, Sinaloa también tiene liderazgo. Está entre los tres estados, ha estado incluso en el primer lugar, pero en los últimos años entre los tres estados que tiene la red de centros de capacitación del trabajo más amplia en el país. Es decir, los 2.318 docentes que se dedican a capacitar a personas sin el requisito de la escolaridad, simplemente capacitarlos para el trabajo, es en Sinaloa un lugar, ocupa un lugar importante. ¿Sí? E insisto, comparativamente con los estados de la República, Sinaloa tiene un buen lugar. Bien, ese es el panorama general de los números y cómo estamos en escuelas, docentes, niveles. Si orientamos nuestra mirada a lo verde, que podría, pero para no abundar con diapositivas, solamente opté por estos tres referentes. Miren, tenemos cosas positivas en Sinaloa. Por eso, lo que hay que hacer en los próximos años en Sinaloa no es cambiar radicalmente todo. Hay potencialidades que hay que aprovechar y darles continuidad y profundizarlas y cuidarlas incluso. ¿Sí? Eso es lo que hay que cuidar y hay que identificar aquellos puntos rojos que nos están lacerando, algunos muy fuertemente. Por ejemplo, una gran potencialidad. Nosotros tenemos bandera blanca en Sinaloa. ¿Qué significa bandera blanca? Bandera blanca, la ONU y particularmente la UNESCO tiene establecido que aquellos países o aquellas entidades o aquellos municipios que tengan máximo el 4% de analfabetismo de personas mayores de 15 años de edad, levanta bandera blanca. En 2019, Sinaloa llegó al 3.1% de analfabetismo. Es decir, estamos hablando que el 97% alfabetizado, los mayores de 15 años. Incluso tiende a aun cuando lo que observa acá, que el 2020, ustedes lo pueden ver aquí, el analfabetismo creció 5 décimas. Para el 20, les debo la cifra del 21 hasta que cierre. Habría que ver cómo lo reporta. Son reportes de INEGI. Es decir, el 3.6%. El analfabetismo creció 5 décimas. Ojo, estamos para presumir todavía la bandera blanca, porque Baja California Norte, Baja California Sur, Morelos, Sinaloa, son de los estados con bandera blanca. ¿Sí? Hay que decir que ni la Ciudad de México tiene bandera blanca. De tal manera que estamos entre los estados con el muchísimo menor de tasa de alfabetización. Habría que ver, bueno, sí, corrijo, en la Ciudad de México el 1.4% son analfabetas. El 1.4%. Estaba confundiéndolo con el Estado de México. El 1.4%. Y en el otro polo tenemos a Chiapas con el 13.7% de analfabetismo. Son los polos sobre el analfabetismo en México. Y Sinaloa se encuentra entre los estados con bandera blanca.
el secretario de Educación en el 2009 vino y levantó la bandera blanca, esa bandera monumental que está en el asta bandera, es símbolo de que se ha derrotado el analfabetismo en Sinaloa. Pero ojo, tenemos un 0.5% que en un año creció. Otra de las cosas es que la escolaridad en Sinaloa es ligeramente mayor que la escolaridad nacional, ¿sí? Es decir, tenemos la escolaridad de 10 grados, es decir, poquito superior a la secundaria, y la escolaridad de 9.7 es el promedio nacional. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque son de las potencialidades que están jugando a nuestro favor a la hora de diseñar políticas. Y no son números nada más, no son números. Ahora, hay una proyección para 2021, hay una proyección. Hay alguien que se atreve a proyectar, como ahorita van a ver en la conferencia misma, uso esa estrategia de proyección, ahorita lo verán, un analfabetismo del 4% que puede llegar al límite de la bandera blanca en Sinaloa, al límite, el analfabetismo estatal. Habría que atender, y si ya en el 2021 no se pudo hacer nada, porque ya creció del 2019 a 4%, si es que se cumpliera esa proyección, habría que planear y diseñar una ruta para que el 2022 poder revertir esa tendencia que puede afectarnos y sacarnos, y la UNESCO al rato nos dice, hey, bajen esa bandera blanca porque ya no les corresponde. Yo creo que eso para eso sirven los números, pero la realidad no solamente son números. Incluso hay realidades que lastiman. Vean ustedes, en Sinaloa tenemos 1,009 escuelas secundarias. Este dato me duele y nos debe de doler. En Sinaloa tenemos 1,009 escuelas secundarias. Pero hay adolescentes que debieran estar en secundaria, están en la cárcel, están en centros penitenciarios. 2,126 adolescentes hasta los 14 años están en centros penitenciarios, en centros, obviamente que no pueden estar purgando condenas por su edad y demás, pero han sido retenidos por sus participaciones antisociales, por las asociaciones delictuosas que han hecho con los criminales en Sinaloa, y hay 2,126. ¿Qué significa eso? Vean el golpe esto. 2 adolescentes por cada escuela secundaria que tenemos en Sinaloa están en un centro penitenciario. 2. Es muchísimo. ¿Sí? Es decir, cuando debieran estar, dirán 2, ¿qué son 2? Pero ahí sí les pregunto si esos 2 uno de ustedes fuera su hermano y el otro fuera su primo, lo sentiríamos diferente. Es decir, pero aún así, teniendo ese rasgo de empatía, de ponernos en la situación del otro, esa postura de otredad para poder entender al mundo, estamos hablando que el doble de escuelas es el número de adolescentes en centros penitenciarios. Doloroso, ¿sí? Hay algunos aspectos no tan fuertes, pero sí que están excluyendo a segmentos infantiles, ¿sí? Niños entre 3 y 5 años, que en Sinaloa suman alrededor de 146,000, según el censo de INEGI, 146,000, están en preescolar 107,000, el 73%. El 39,000
niños de 3 a 5 años están siendo excluidos, el 27%. Eso es importante. Igual la exclusión de los adolescentes en Sinaloa es alta, es alta. En secundaria solamente tenemos 156,000 adolescentes que debieran estar que están cursando en secundaria, el 59%, pero el 41%, es decir, 105,000 ya no llegaron a la secundaria, ya no llegaron, se detuvieron en la primaria. Aquí no puse en rojo el dato de la primaria porque creo que estamos muy bien, es decir, el 95 de cada 100 niños en edad regular termina su sexto año. Solamente en general hay ciclos escolares que sube, ciclos escolares que baja, pero si promediamos lo que ha pasado en los últimos 3 años, hablamos de que el 5% queda sin terminar su ciclo de primaria. En general, bien, aun cuando estamos por debajo del 4 que nos pone la UNESCO para poder presumir lo de bandera blanca y lo de los niveles escolares. Es decir, el rojo no está en básica respecto al acceso. Lo que habría que preguntarnos si el rojo sí está respecto a la educación asequible, a la educación de calidad, a la educación con sentido, con significado para los niños, para las niñas, adolescentes, jóvenes. Eso es lo que habría que preguntarnos. ¿Sí? Porque en la medida que vamos escalando la pirámide, por algo es pirámide, ojalá fuera un cubo, pero es una pirámide, ¿sí? Es decir, de 262,000 jóvenes entre 15 y 18 años en la educación media superior, en las distintas modalidades, bachilleratos generales, tecnológicos, CONALEP, todas las modalidades, el COBAES, todas las modalidades, tenemos 262,000 jóvenes, pero están quedando fuera 137,000. Perdón, tenemos 137,000, pero están quedando fuera 125,000. La cifra es muy alta, casi uno por cada 2, es decir, el 48%, casi uno por cada 2 jóvenes están quedando fuera de la educación media superior. En realidad, ese fenómeno se manifiesta obviamente con más fuerza en educación superior, porque de tener 257,000 jóvenes entre 19 y 24 años, en la educación superior solamente están inscribiéndose 132,000. Es alta, comparado incluso con otros estados, porque las oportunidades en educación superior, igual que la de media superior, en Sinaloa es alta comparado con otras entidades. Pero la titulación es baja. ¿Sí? Poquito más de la mitad de los que están inscribiéndose están titulándose en educación superior. Esto significa que conocer esta realidad nos debe hacer diseñar rutas y no agregar más a lo que ya se tiene. ¿Sí? Ahorita hay un proceso de recepción para la renovación del gobierno y yo creo y se está recibiendo, seguramente todos estos datos van en los expedientes y demás y en las explicaciones que se dan por parte del gobierno que saldrá, pero la cuestión es no solo agregar actividades a las que ya se vienen haciendo, porque lo que tenemos nos dice que lo que se ha venido haciendo en algunas cosas se acierta, en otras cosas no tanto.
incluso en muchas cosas no tanto. Y diría yo, en algunas son muy dolorosamente observadas. Estas pinceladas nos ayudan a entender no es apenas como una, una pinceladita chiquita de todo lo que podría ser el poliedro de la educación en Sinaloa. Quiero compartir con ustedes una experiencia que un grupo de profesores, profesoras, en menor número, pero estudiantes, pudimos darnos cuenta en una consulta muy amplia que se hizo en meses pasados. Desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos, las escuelas normales, las universidades, tanto universidades autónomas como universidades politécnicas, es decir, en algunos centros privados, en los bachilleratos de todas las modalidades. Y las personas que tienen el papel de educadores en estas instituciones se volcaron diciendo, necesitamos aprovechar la oportunidad del nuevo tiempo en Sinaloa. Aquí está nuestra voz y nuestra acción para hacer un Sinaloa diferente. Y no solamente empujaron en la ruta de hacer un Sinaloa diferente, sino dijeron miles de cosas que no caben en una diapositiva, pero solamente los pongo como un botón de muestra de lo que está pensando las comunidades escolares. ¿Sí? Por una educación de calidad y esperanza en educación. Se repite eso, por una educación de calidad. Puse en color amarillo aquellas que habría que poner atención como que nos están frenando, ¿sí? O sea, por una educación de calidad implica que no están observando, que están sintiendo, incluso que su propio trabajo no es de la calidad que se requiere ahora para transformar a Sinaloa. ¿Sí? Se pide rendición de cuentas de funcionarios. Hay la rendición de cuentas es que los educadores, las profesoras, los profesores de a pie están opinando qué es lo que quieren, cómo sienten a sus espacios. La democracia en el CENTE, hay muchas miradas encontradas respecto a defender lo que ahora pasa en el CENTE, porque también hay opiniones en ese sentido, pero también hay otros en plantear una ruta diferente. Es decir, por supuesto que ahí tampoco no puede haber una política estatal de intervención, pero sí un concepto respecto a la educación y que las organizaciones sindicales puedan entrar en sintonía con la política estatal, necesariamente. Esos son de los desafíos que va a tenerse en los próximos años quien esté a cargo de todo, no solamente de la política educativa, sino en general de la política en el Estado. Ahora, los educadores se sienten manipulados, se sienten que los aprovechan para circunstancias que reditúan solo a las élites. Es más, la palabra contra las élites se repite mucho en esta consulta, en este banco de información que
que les he comentado. Ahora, pero también en la CEPIC, no obstante los pasos positivos, que creo que los hay, porque soy de los que piensa que el ser humano y las instituciones no todos son buenos ni no todos son malos. Por lo tanto, pero las cosas que se cuestionan en la CEPIC es la escasa transparencia de la toma de decisiones, sobre todo en la admisión y promoción de los profesores en la carrera de maestros y maestras. Hay señalamientos que son informaciones que tienen que ser tomadas en cuenta para poder que las políticas respondan a los que están en las escuelas. ¿Sí? Y sobre todo porque de ahí se puede desprender muchísimas orientaciones. Y sin duda, esto de las cosas que más aparecen ahí es sobre la necesidad de la honestidad en la promoción de maestros y maestras. Esas son las voces críticas, pero también hay voces muy propositivas por el derecho de las escuelas para todos. Escuelas para todos. ¿Sí? Escuela para todos. ¿Sí? Es decir, que los docentes demandan condiciones para el desarrollo profesional. Miren, nos hemos topado con lo siguiente, y no es algo nuevo, sino es un registro que hemos estado haciendo en los últimos años. El índice de docentes que tienen posgrado o que están inscritos en posgrado es creciente año con año. ¿Sí? Hay mucha vocación de formación profesional en los docentes. En básica es muy evidente. Incluso hay que decir, hay algunos posgrados que poco cuentan en la promoción en su carrera docente. Sin embargo, están en esos posgrados por la formación profesional. Pero para eso requieren apoyos para estudiar posgrados. No, es inconcebible que haya posgrados de universidad pública con posgrados más caros o tan caros como en posgrados privados. Eso no, tiene que haber una política diferente, atender a los profesores que se están planteando como expectativas, mantenerse en su desarrollo profesional en la formación permanente. Y algo que los colegas de los bachilleratos, de las distintas modalidades, hicieron llegar fue la necesidad de crear un sistema integral del bachillerato. ¿Sí? Es decir, donde plantear finalidades comunes, acciones comunes, pero también con las particularidades para que cada quien viva su particularidad, pero mejorar lo que ahora se tiene. Y algo que se repite. Necesitamos, dicen, verdaderos educadores dirigiendo el sector. Necesitamos verdaderos educadores dirigiendo el sector. Sí, el liderazgo en la CEPIC pedagógicamente ha disminuido. No solo por la trayectoria de quienes han estado al frente en el último tiempo, sino por las iniciativas, sus acciones, que muchas de ellas es agregar a lo que federalmente ya se establece y que son muy escasas las iniciativas locales. Necesitamos alguien que tenga los pies en el campo profesional y esté pensando el campo profesional en una dimensión pedagógica, y donde es más notorio esta debilidad es en educación básica. En educación básica se ha convertido en el pista de aterrizaje
de quienes de manera burocrática han venido haciendo trabajo en el sector público, pero que la visión para transformarla es muy limitada. Necesitamos verdaderos educadores dirigiendo el sector. Eso es algo que lo están planteando de manera reiterada. Ahora, aquí la cuestión es que tiene que conjugarse muchísimas cosas, trayectoria, formación, identidad, lealtad con el titular del Ejecutivo. Hay muchos factores que se deben de cruzar, sin duda, sin duda. No es solamente que el mejor pedagogo es el que va a ser el mejor secretario de educación. No lo creo eso. Tiene que haber varios elementos que se tengan que cruzar. Pero eso es algo que está como una voz reiterada y que quizás sea de las cosas que más están atentos en las comunidades escolares. Yo creo que hay personajes, sin duda, se me ocurren dos nombres porque no ha estado ausente de personajes representativos y con un discurso fresco, innovador, muy humano, profesionalmente construido. Menciono dos nombres que para mí son muy representativos y que debiéramos de tenerlo como referencia en Sinaloa, que han sido secretarios. Me refiero al maestro Jerónimo Martínez y me refiero al ingeniero José Antonio Malacón. Dos señorones que han impulsado políticas, iniciativas, acciones en el campo educativo que dejaron cosas importantes y al menos hay lecciones que desde en estos periodos debieran de tomarse en cuenta. No de manera absoluta, porque hay cosas que habría que, como cuando uno limpia la paja, tienes que limpiarla y volver a pensarlo de manera diferente. Soy de los que piensa que Sinaloa no tiene que verse con sus la educación en Sinaloa tiene que verse con sus los cuatro cuadrantes, ¿sí? Educativos. Sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas. Hay un listado largo que pueden anotarse. He decidido poner dos nada más en cada uno de los cuadrantes. ¿Sí? Miren, una fortaleza que yo creo que es la más importante, y eso se puede documentar sin mayor problema. La planta docente de las escuelas y de las instituciones en Sinaloa, instituciones educativas, tienen una vocación de cambio sustantivo, con alto índice de formación permanente por iniciativa propia. Insisto, algunos están en programas de formación permanente sin apoyos, sin becas, otros consiguen apoyos, consiguen becas, algunos están pagando en instituciones públicas posgrados carísimos, de tal manera que lo que registra eso es, así hay que leerlo, como una vocación de cambio permanente en la planta docente. No hay que absolutizar, no hay que absolutizar. Hay profesores que hacen como que cambian para no cambiar, pero el índice es muy alto, el de aquellos que están en esta línea del cambio sustantivo. Y esa es una gran fortaleza. Primero porque son los que están al frente de las escuelas y de las aulas. Incluso, hay que decirlo, en los 2 meses, cuando llevamos
y entre profesores y profesoras, desde educación inicial hasta educación superior, esos 2 meses que abrimos para consultar, y entrevistas directas, personales, en grupos que hicimos, así como grupos focales que fuimos haciendo, nos encontramos con supervisores, con jefes de sector, con funcionarios de CEPIC, algunos funcionarios medios, directores de instituciones. Es decir, hay liderazgos intermedios con vocación de cambio sustantivo. Y yo creo que eso hay que apostarle. Hay una planta docente y hay liderazgos intermedios con esa vocación de cambio. Están identificados en estos núcleos, y que creo que eso hace posible que Sinaloa pueda dar el gran salto en educación. Esa es una gran fortaleza y se puede documentar, se puede documentar. Ahora, hay amplias franjas, otra fortaleza, hay amplias franjas del profesorado desde preescolar hasta la educación superior que se han volcado por el cambio sustantivo en el sector educativo, socialmente movilizado, se han movilizado, ¿sí? Es decir, un hecho político reciente da cuenta de esto. El sector educativo fue hizo un aporte importante, no el único, sin duda. No me queda presumir que fue el aporte mejor, eso que lo digan otros o lo nieguen otros, yo no lo haría, pero sí hizo un aporte importante en la movilización social y, por qué no decirlo, y política para para mostrar que quieren un cambio sustantivo. Le agrego lo de lo sustantivo porque no es meramente casual. Un cambio sustantivo a partir de los próximos meses. Eso es una cosa que quedó muy patente, y hay que decir que las próximas autoridades en el sector van a tener una red a la mano, ¿sí? En escuelas desde el norte hasta el sur, de la sierra hasta la costa, distribuida una red de liderazgos intermedios, ¿sí? Esperando ser incorporados a la nueva política en educación. Ahí están, ahí están. Y detrás de ese, y junto a ese liderazgo, hay grupos en las escuelas. Esa es una fortaleza que creo yo que es importante, que debe ser tomada en cuenta. Ahora, quiero mencionar algo, y quizá como advertencia, debí decirlo desde el principio. A mí me dio mucho gusto que la invitación por parte de la unidad de Politécnico aquí de Culiacán, para esta charla, y claro que como académico y buscando sostener esto que estoy afirmando con la información que tenemos a la mano, pero también debo decir una cosa. Aparte de que mi voz es la de un académico, yo creo que es inocultable mis identidades con un proyecto político, en donde que tiene ahora la oportunidad de dar el gran salto en educación, y en donde me parece que esas identidades que de mi parte, y las confieso que tal vez por eso estos matices tienen que ver con esas identidades, pues creo que debo decirlo para no decir que es la pureza académica quien está exponiendo, sino hay ese matiz por mis identidades.
y porque le apuesto a ese cambio sustantivo y porque sé que hay condiciones y hay fortalezas para el caso. Y creo que desde donde se esté, particularmente desde donde se esté, muchos de nosotros vamos a contribuir a eso. Esta es la gran oportunidad, es una gran oportunidad. En la idea de no desairar a la comunidad de educadores que está diciendo necesitamos que la, que la educación sea posible de manera sustantivamente diferente a partir de los próximos meses. Por eso yo veo esas fortalezas. Y hay oportunidades, al noto dos oportunidades para eso. Que en los próximos 2 años creo que habrá, en los próximos 6 años se puede mantener esa relación de apertura y de colaboración entre los gobiernos de Sinaloa y la Federación. ¿Sí? Se antoja pensar que por las cualidades políticas de quien va a encabezar el gobierno del Estado a partir del 1 de noviembre, por esas cualidades políticas de negociación, de iniciativa, de búsqueda de acuerdo, quienes lo conocemos sabemos que tiene esas cualidades, creo que puede puede consolidar esa colaboración del gobierno federal para que el proyecto educativo tenga los apoyos suficientes y pueda concretarse. Porque no solo es discurso, no solo es propuesta, no solamente es diseñar un buen plan y una buena ruta, se requieren apoyos para transitar esa ruta. Y otra gran oportunidad que tenemos en Sinaloa es que la autoridad, en este caso la autoridad estatal y las autoridades educativas en Sinaloa y los educadores, los profesores y profesoras del Estado, tienen, no digo que van a tener, tienen de aliados a científicos de la educación en México. Hay hay múltiples relaciones con académicos, con pensadores de la educación, que no solamente están encerrados en sus cubículos generando teoría educativa, sino que están conectándose con instituciones para influir en su transformación. Y esos nexos, esas relaciones están ahí. Y creo yo que pueden considerarse como aliados de este proceso de cambio sustantivo y que habría que anotarlo como una oportunidad que tenemos, una oportunidad. De tal manera que esas dos oportunidades al listado largo que por razones obvias no las anoto acá, pero anoto las que yo considero de las más importantes. Sin embargo, hay que ver que también hay debilidades y amenazas. No todo es miel en hojuelas, fortalezas y oportunidades. No, también hay debilidades, porque hay inercias y hay un liderazgos pedagógicos disminuidos de la CEPIC que podría ser contagiante. Es decir, esas inercias y ese liderazgo insuficiente para el cambio que ahora que se requirió en los últimos 5 años, fue este liderazgo disminuido, no venció esas inercias y no las superó. Entonces, eso puede ser contagiante. Porque, pero también puede haber repelencia a eso y puede formarse un escudo ante eso. Claro que sí, pero no hay que dejar de anotarla porque eso de ahí está presente. Eso está presente. ¿Sí? Y esta lectura, esto de las debilidades, en realidad es opinión de los profes de a pie. Hay muchas opiniones de los profes de a pie que
tienen esta mirada de la CEPIC. Entonces, eso puede ser contagiante y por lo tanto, si contagia a las nuevas autoridades, puede ser frustrante para los profesores que están esperando una renovación. Y hay otra debilidad, que la negociación política que ha predominado en las cúpulas del sector es obstáculo posible si no se convence del nuevo horizonte educativo. Es decir, negociaciones políticas que no siempre benefician a los profesores, ¿sí? O no siempre benefician a dar el salto en educación. Esas negociaciones políticas que tiene no, identificado plenamente el gremio esas negociaciones puede jugar como debilidad. Hay que evitar ser contagiados por eso. Comentaría yo a quienes, a las nuevas autoridades. Es decir, esa debilidad de ahí está. Y no porque se vaya a imponer, no, lo que tenemos que hacer nosotros es advertir que eso se puede dar para poder tener un escudo intelectual, un escudo moral, un escudo político, un escudo pedagógico e impedir que eso se imponga. Eso es una debilidad debilidad del sistema, pero hay una amenaza, como se infiere, que vienen de fuera, es la pandemia del COVID-19, pues no es creada por los educadores, sino es una amenaza que viene a la educación y que es un factor que limita y que podría limitar el despliegue de un proyecto alternativo en educación. O sea, por supuesto que las fortalezas y las oportunidades creando una opción de educación híbrida, donde la educación presencial se combine con la educación a distancia, crear un modelo, no repetir lo que hasta ahora se ha hecho porque se nota que no ha tenido resultados. Las cifras que se han dado durante el COVID, que se obtuvieron hubo un alto aprendizaje en los resultados del ciclo pasado. En realidad son cifras que nadie cree, ¿no? Nadie cree. De tal manera que la pandemia del COVID es un factor que amenaza y que ahí está y no nos ha dicho adiós, ¿sí? De tal manera que es una amenaza que hay que tener en cuenta para imaginar de manera muy creativa qué hacer. La opción no es mantenernos de manera absoluta y eterna en educación a distancia. Soy de los que piensa, por supuesto que es una hipótesis, alguien podrá decir que no, pero estoy absolutamente convencido que la educación es socialización. Si no, no es educación. La educación requiere de la socialización directa, face to face, así, en las aulas, en la escuela, en los patios, en las reuniones de los colectivos de profesores, que cuente el gesto, la palmada, la manera directa de dirigirse, el atender directamente la, la, la tristeza que se refleja en la cara de un estudiante o de un niño, de una niña, y que decide quedarse mejor en el aula a la hora del receso y la profesora, en vez de salir a platicar con sus colegas, se queda en el aula para platicar con la niña. Es decir, esos hechos solamente se dan de manera presencial. Por eso, educación es socialización, necesariamente, necesariamente. Entonces, lo que no significa que hay que descuidar que hay un fenómeno, hay
no sé si estoy en lo correcto de decirle fenómeno, pero hay un hecho, el de la pandemia del COVID-19, que tenemos que tenerlo en cuenta, pero sin quitar desde el horizonte la necesaria socialización entre niños, adolescentes, los profesores, en sus reuniones, en fin, eso es fundamental. Pero hay esa amenaza y habría que generar un dispositivo pedagógico para enfrentarla de manera adecuada. Y la otra amenaza es que la realidad económica del país podría limitar la realización de las propuestas, de los programas para formación de profesores, de promociones, nuevas plazas, regularización de plazas, los apoyos estudiantiles, desde básica hasta superior. En fin, hay una realidad económica que ahí está con un riesgo que lo tenemos encima. Y esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas son importantes tenerlas en cuenta a la hora de avisorar lo siguiente. Pueden pasar tres cosas. Hay tres escenarios probables para los próximos años en educación, en Sinaloa. El escenario alternativo deseable, el escenario conservador riesgoso y el escenario de mediación probable. Hay tres escenarios. Sí. Aquí no se necesita mucha explicación para llegar al punto de que hay que trabajar por el primero para evadir el segundo. ¿Sí? Es decir, el segundo, el escenario conservador riesgoso, hay que evadirlo. Pero se puede evadir haciendo uso de las fortalezas y de las oportunidades. Pero si nos tragan las debilidades y las amenazas, vamos a caer en él. ¿Sí? Creo que este escenario conservador, riesgoso, donde es un discurso convencional, donde se administran las rutinas y donde hay leves cambios, se identifica mucho a lo que hasta ahora tuvimos en los últimos 5 años. ¿Sí? Un escenario conservador riesgoso. Riesgoso porque se está poniendo en riesgo lo que es esta triada de la que yo hablé al principio. El humanismo pedagógico, el derecho humano de la educación, no solamente a tener acceso a la educación, sino tener el derecho a la calidad de la educación en procesos innovadores. ¿Sí? Es decir, ese es un escenario conservador. Agregar actividades para decir que estamos cumpliendo la meta, pero son actividades agregadas nada más, sin una visión innovadora, sin dar ese salto cualitativo que no solo el que espera el profesor Rodrigo, ¿no? Sino el que sentimos que esperan los educadores, las educadoras, los profesores, profesoras que expresaron su opinión de manera muy vasta durante 2 meses. De tal manera que ese escenario conservador riesgoso es factible evadirlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es factible. Y habría que tener como referencia importante el escenario alternativo deseable. Un escenario claramente orientado
con el horizonte humanista, ¿sí? Y pensando en el derecho humano, definiendo el derecho humano no a llenar las aulas con alumnos nada más, ¿sí? Por ejemplo, hay que llenar con alumnos un aula, pues caben nada más 30, no, pero que sean 50. Sí, accedieron a las aulas. Pero la relación de aprendizaje, la relación educativa cotidiana en el aula, disminuye. Si la profesora de preescolar va a atender a, a 20, 25 niños, pues, diferente el resultado a atender a 50. Sí, pero 50 acceden y es el derecho al acceso a la educación que todo, sí, pero la solución no es esa. El derecho humano se cumple dando oportunidad a que la calidad y la innovación educativa prevalezca y no afecte el resultado de aprendizaje. Entonces, necesitamos un escenario alternativo pensado así. O sea, ahora bien, él es el escenario alternativo deseable, que debe ser nuestra guía, es deseable, no es irrealizable, no es irrealizable, es deseable y es probable, siempre y cuando haya cabeza, presupuesto, voluntades, todo, sí es posible, es deseable y es probable, ¿sí? Pero como en la vida uno va sorteando dificultades y no todo está a nuestro favor. A veces tienes que ir mediando y que tienes que ir dando cabida a que otras posturas, otras iniciativas eh, vayan entrando en el escenario y no los puedes excluir. ¿Sí? Entonces es donde desde el escenario alternativo deseable habría que pasar al escenario de mediación probable. Mediar entre lo deseable y lo que es realizable por las interferencias que tengamos. Pero eso sí, escenario de mediación probable, realizable, pero evitar caer en el escenario conservador riesgoso que es, insisto, en el que se ha venido cayendo en los últimos años. Estos escenarios son los que hay que tener presente. Por supuesto que esta proyección que no es, no necesariamente tiene que suceder así, no tiene que suceder así porque no pueden presentarse los tres de manera a la vez y de manera absoluta. Además, no puede haber un escenario absoluto. Puede haber cruce entre ellos. Aquí lo que puede ayudar a que tengamos políticas y acciones realizables es el escenario de mediación, donde el desarrollo educativo, la dignificación del docente y la ruta innovadora sean los que tracen el camino. ¿Sí? El grano siempre está manchado, dice el clásico. Incluso la mejor cosecha siempre tiene granos manchados, dice el clásico. Entonces, no esperemos una cosecha con granos puros y sin mancha absoluta. De tal manera que hay que estar dispuestos a la mediación y pienso yo que hay esas capacidades para, para buscar esas mediaciones y que hagan realizable un escenario educativo en Sinaloa que se aleje de lo conservador y que se aleje de poner en riesgo el horizonte humano. Y yo creo que eso es posible. En fin, quiero
quiero concluir con lo siguiente. La escuela para todos y de calidad es el derecho humano en educación. Ese debe ser como una premisa y en la idea de anotar la estrategia que deberá seguirse para llegar al escenario más aceptable, ¿sí? O sea, asumir el horizonte humanista en educación es negociar, no es absolutizar, es negociar una ruta incluyente, no es excluir a los que piensen diferente, no, simplemente negociar una ruta incluyente significa persuadir, convencer, involucrar a aquellos que piensen diferente, pero sin perder el horizonte humanista, ¿sí? O sea, hay múltiples liderazgos en el sector, múltiples, ¿sí? Que durante esa consulta nos dimos cuenta de la infinidad de liderazgos intermedios, tanto liderazgos políticos sindicales como liderazgos académicos, liderazgos institucionales. Fue una experiencia muy aleccionadora y algo muy importante, que todo quedó documentado. Ahí está. ¿Sí? Es decir, ese horizonte hay que mantenerlo, pero incluyendo a los diferentes. Por eso tiene que ser, pues eso te lleva al escenario de mediación, sin perder el rumbo de la calidad y la innovación educativa. Es la clave para hacer un camino como el que aquí he venido comentando. Y una cosa final, hay un texto de Martha Nussbaum que me parece que es imperdible y que es imprescindible para entender esto, y es una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que es el libro de Crear capacidades humanas. Capacidad para aprender, capacidad para imaginar, capacidad para sentir, capacidad para producir, capacidad para resolver problemas, capacidad para convivir con el diferente, ¿sí? Capacidad para soñar, capacidad para aprender de las derrotas, capacidad para vivir de manera apropiada los triunfos, capacidad entonces para hacer una vida diferente. Eso es lo que tenemos que hacer en educación, y tenemos que involucrar a todo eso, como alguien lo dijo en esa consulta, es que somos el ejército que puede transformar a Sinaloa. Y sí, habría que involucrar a todo ese ejército de docentes, de liderazgos intermedios, de, de, de académicos, trabajadores administrativos que también se involucraron y que tienen su opinión sobre este asunto, de tal manera que crear esas capacidades humanas. Crear capacidades humanas no significa solo ser humano como de buena onda, de buen comportamiento, no, sino capacidades humanas para hacer una vida diferente. Ese es el papel estratégico de la educación, y quizá, sin duda, buena parte de estos conceptos se encuentra en el escenario deseable, de más elevado, ¿sí? Pero desde ahí hay que mediar
y aprovechar las circunstancias que tienes para poder dar el gran salto. Este es entonces mi punto final para que dar marcha a lo que ustedes quieran preguntar y opinar. Y muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad al Politécnico y Carlos, fuiste un buen gestor y desde el principio tu voz me sonó muy bien y dije, esta voz es confiable, entonces por lo tanto hay que colaborar. Aquí estamos, Carlos, a tus órdenes. Muchas gracias, doctor Rodrigo López. Ha sido un gusto escucharle, en verdad, una intervención, una charla que ha sido muy ilustrativa para todos nosotros, sobre todo muy pertinente, ¿no? Con la oportunidad que requiere, como aquí se ha planteado, el futuro inmediato de un nuevo gobierno para Sinaloa, y creo que lo que aquí has dicho con toda puntualidad le viene a abonar a lo que queremos para los procesos educativos de nuestro estado. La información que nos has compartido es de suyo relevante toda vez que, incluso como has apuntado muy acertadamente, devienen de una serie de opiniones, de una revisión que se ha hecho con investigadores, con académicos, con buena parte de la sociedad comprometida en los procesos educativos. Y eso es muy interesante. Decir de paso que, bueno, tenemos muchísimas felicitaciones en el chat de Webex, en Facebook Live, que han seguido esta transmisión. Agradecemos a los alumnos, docentes de las universidades locales que se han conectado, de la Autónoma de Occidente, de la Autónoma de Sinaloa, del Instituto Politécnico Nacional, del norte de Sinaloa, del sur y de aquí de la capital, ni se diga. Bueno, muchísimos comentarios. Queremos pedirle a quienes están siguiendo la transmisión y que pueden compartirnos sus comentarios ahora mismo por esta plataforma de Webex. Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario que hacerle a nuestro invitado, les rogamos que sean breves, que sean concretos. Reiterar que pueden hacerlo a través de esta plataforma de Webex o en Facebook Live, usando el micrófono aquí mismo. Entonces vamos a dar pie a los comentarios de ustedes. Si alguien quiere hablar en ese momento, adelante, maestro David de León, por favor. Muy bien, muchas gracias. Intentaré ser breve. Por favor. Definitivamente, doctor Rodrigo, esto es una situación que está privando en nuestro estado. Definitivamente hiciste lo que empresarialmente se dice, un análisis situacional de la educación, y como tal estás también proveyendo posibles causas, rutas de acción que en su momento tendrían impostergablemente que aplicarse. Aquí la gran preocupación es, como hablas tú de un escenario tercero de mediación probable, realizable, a mí me preocupa esa mediación entre las autoridades que se van, lo que nos dejan, y la capacidad que nosotros tendríamos que tener para efecto de empezar a trabajar en ese proceso en estos 6 años, invariablemente de quien esté dirigiendo obviamente este sector. Al grano, si nosotros estamos partiendo de esa matriz impresionante como la que es del FODA, evidentemente ratificamos que existe una fehaciente vocación y voluntad docente de parte de los educadores sinaloenses. Eso es impostregable. Sinaloa tendría que avanzar en una alianza científica o procientífica, coadyuvando entre el Estado y la Federación, y tener que abatir inercias, negociaciones y otros elementos que pudieran incidir en esto. Yo simplemente pregonaría la evaluación integral de un conocimiento constante
desde preescolar hasta un nivel universitario, debe ser un elemento inherente, no tanto en los alumnos, sino fundamentalmente en los docentes y en los funcionarios que están realmente dedicándose precisamente a esta capacitación de nuestra comunidad educativa. Yo te felicito en ese sentido, felicito al Politécnico por tener obviamente esta situación tan relevante y terminaría con lo siguiente. Yo creo que aparte de que esas tres variantes que tú estableces del humanismo pedagógico, la calidad educativa, la innovación educativa, yo creo, y aquí termino y te lo dejo como pregunta, aparte de lo que es la accesibilidad y la asequibilidad, tendríamos, Rodrigo, que hablar o insertar un tanto lo que es, y hemos dicho, se denomina la disrupción educativa. Concluyo con esto y felicidades a todo el mundo. Gracias. Antes de escuchar tu respuesta, doctor Rodrigo López, permíteme nada más destacar la presencia en la sala del maestro Alejandro Romo, director de los Centros de Vinculación y Desarrollo Regional del Politécnico en el país. Él ha estado siguiendo la transmisión, manda muchos saludos, felicitaciones por la charla. Adelante, doctor Rodrigo López. Preguntaría, ¿va a ser así como una por una o de conjunto? Como tú me digas, lo que... Quizá de dos, que no sea para, Ok. para organizar el tiempo Sí, por supuesto. Sí, mira, déjame leer entonces un comentario que tenemos en el chat sí. de Webex. Dice, felicidades, hay una interesante cartografía educativa ahora como para empezar a dar respuesta a cada uno de estos hechos que se han planteado en la charla, por supuesto, porque es para todos, dice Roque Félix. Está bastante difícil, insiste, la dignificación docente, pero no imposible, ya que los cambios culturales han modificado, entre ellos, el respeto hacia los profesores, y hay que dar un giro para que esto pueda modificarse dentro del tiempo futuro, dice Roque Félix. También hay otro comentario de Moisés Ríos que nos dice que es importante rescatar los centros de actualización del magisterio y darle dirección al análisis del estatus que guarda la capacitación del profesorado en Sinaloa. Hay otro comentario, dice Moisés Ríos también, dice, tiene toda razón, no empezamos de cero, el sistema educativo en Sinaloa lo conformamos todos, es necesario que haya políticas educativas, bueno, que haya políticas educativas erróneas o que no integren ciertas cosas importantes, no significa que todo esté mal. Bien por esa aclaración, doctor. Y luego un último comentario aquí, dice el caso del, bueno, se está refiriendo al caso particular de los docentes de la UNAM, lo leo rápido, dice Horacio Morales, el caso del personal docente de la UNAM, un poco más del 80% están contratados con plaza de asignaturas e invierten horas excesivas para la docencia con un ingreso de entre 5 a 10 mil pesos mensuales. Lo anterior no permite su desempeño sustantivo en investigación, docencia y servicios. Entonces se debe mejorar condiciones laborales y de ingreso. ¿Usted qué opina ante esta realidad? ¿Qué hacer? Doctor, adelante. Bien. Voy a hacer el comentario, incluso integrando las distintas comentarios y preguntas. Soy de los que piensa que en educación no es un espacio para rupturas abruptas. ¿Sí? Yo pienso que lo que tenemos que hacer es trazar una ruta de cambios progresivos, de superar lo que ya no debe existir e introducir
lo que haga que potencie lo que tenemos, de tal manera que ahí es donde se pone en práctica la visión innovadora. La innovación es sobre lo que existe, sería en todo caso una disrupción educativa, ¿no? La innovación es sobre lo que existe, ¿sí? Lo que tenemos ya no nos es suficiente, pudo haber jugado su papel en un tiempo, necesitamos innovar. Eso es algo que nos puede ayudar a no dar saltos en el vacío, ¿sí? El hecho de que haya una sustitución de un gobierno, de un partido por otro de partido diferente, a Sinaloa, y particularmente hablo en educación, no le ayuda las rupturas absolutas, ¿sí? Es donde tiene que buscarse rutas que vayan haciendo mediaciones progresivas, porque puede haber una mediación regresiva, ¿sí? Es decir, hay que hacer mediaciones progresivas, ¿sí? Y por supuesto que los centros de actualización del magisterio son importantes, hay que rediseñar sus políticas ahí y creo que habría que ponerse en sintonía con lo que la federación tiene planteada para estos centros y también, pero hacerlo nosotros desde nuestro interés, hacer una reformulación. Para todo eso supongo yo que se requieren presupuestos. Ahí cabe lo que decía yo de las amenazas, ¿no? De si tenemos un proyecto que nos convence en el escritorio, pero si no hay presupuesto para el caso, pues vamos a quedar convencidos en el escritorio, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces y por lo tanto ahí es donde entran las mediaciones, ¿sí? ¿Sí? Si el proyecto que queremos es A, B, C, D y hay recursos para A, B, pues hacemos para A, B y abrimos ventanitas para ver si se cuela C. Pero esas son las mediaciones que tienen que hacerse. No es propio solamente de educación, sino es propio de todos los ámbitos de la vida social. Y por eso, esta idea de la teoría de los escenarios, para eso funciona, ¿sí? Para eso funciona. Como la sociedad no se mueve de manera mm, eh, unidireccional y no hay decretos que digan que se va a mover en un sentido o en otro, sino que es un proceso muy lábil, hay mucha labilidad, o sea, de tal manera que uno de mis profesores me decía, no olvides, Rodrigo, que la educación es un campo, es de los más gelatinosos y problemáticos que existen. Y en efecto, la educación es un campo muy gelatinoso, problemático, muy polisémico, de tal manera que uno tiene que ir aprendiendo a que el concepto que uno tiene pueda realizarse a plenitud o a la mitad, pero siempre pensando en aplicarlo lo más que sea posible. ¿Sí? Esa es la idea que yo puedo expresar sobre los comentarios. Y bueno, cierro este comentario. En realidad, este tema de la UNAM, que es el tema de la UAS y el tema de las universidades públicas, Así es. sí. Hay un proceso nacional de asignaturización de la vida académica. Que es un tema no de Sinaloa, sino que tiene que abordarse en el contexto nacional, federal. Y necesariamente, miren, estamos caminando en contrasentido. Las universidades que van creciendo, desarrollando, prestigiándose,
Las mejores universidades se mueven en el modelo de universidad de investigación, ¿sí? Y nosotros lo que habíamos avanzado hacia ese modelo está poniéndose en riesgo por la asignaturización de la vida académica. Es decir, ahora nosotros vamos a contracorriente hacia el modelo universidad-docencia, distanciándonos del modelo universidad-investigación. No digo que en México, en Sinaloa, ya por decreto ya vamos a empezar a hacer universidad de investigación. No, ahí es donde entran las mediaciones. Pero nomás al cerrar, voy a poner el ejemplo de la UAS. Al cerrar el siglo XX, para ver lo drástico, al cerrar el siglo XX, la universidad tenía, la UAS, aproximadamente, porque así mi cerebro de muchas décadas ya no me ayuda si era 45 o 47, pero aproximadamente 40% de la planta académica de la UAS era profesores de tiempo completo. 40% profesores en activo. ¿Ya? Cerrar el siglo XX. En el penúltimo informe y en los últimos datos que nosotros vamos viendo ahí, porque hay alguien que le da seguimiento a esto de la evolución de la carrera académica en la universidad. Tengo una tesista que tiene como tema de investigación este tópico. La universidad escasamente y no llega al 20% de profesores de tiempo completo. ¿Ok? Los profesores, ¿qué pasó con ellos? Se jubilaron de tiempo completo y están en la nómina de jubilados como profesores de tiempo completo, pero jubilados. Y la restitución de esas plazas no se ha hecho. Se restituye por profesores de asignatura. Ese no es un fenómeno solo sinaloense, es un fenómeno nacional, la UNAM lo está padeciendo, ¿sí? Entonces, hay muchas causas por las que hemos llegado a ese momento, hay muchas, no es sin localizar culpables ahorita, ese es un fenómeno que tiene que analizarse y las autoridades educativas federales y locales, en lo que le corresponda, tienen que buscar una opción a eso. Porque se está asignaturizándose la vida académica y los profesores de tiempo completo que son para hacer investigación, para hacer docencia, para hacer asesoría, para encabezar proyectos, eso no lo pueden hacer los profesores de asignatura. Ese sería mi comentario sobre eso último que decían. Es un tema no solo de la UAS, es un tema federal y que ya le ha entrado en algunos momentos con más intensidad la Secretaría, particularmente a través de la Subsecretaría de Educación Superior, a través del doctor Concheiro. Ese es un tema serio, delicado. Muchas gracias, doctor Diego López. Déjenme saludar, nos acompaña en la sala el doctor José Jacobo Gómez, quien está aquí con la representación de la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Politécnico Nacional, por supuesto, doctor José Jacobo Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a toda la audiencia. Agradezco al Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán, encabezado por el maestro Raúl Díaz Cárdenas, y en nombre de la maestra Rosalía Torres Besauri, directora de Formación e Innovación Educativa de nuestro instituto, la invitación, compartiendo también las inquietudes y el compromiso de contribuir desde nuestro espacio colaborativamente para el desarrollo de una educación de nuestras generaciones en formación a partir de lo que ha referido el doctor López Zavala. Me tomo un par de minutos para referir a un par de ideas. Creo que el panorama que nos refirió el doctor López Zavala van en línea con respecto a los desafíos que derivaron de este momento tan peculiar que hemos transitado como sociedad. Ha hecho foco en tres conceptos claves: el humanismo pedagógico, la calidad y la innovación educativa. Me agradó mucho esta postura de
cómo desarrolla la idea de innovación educativa, donde muchas veces algunos discursos nos han llevado a pensar que únicamente este concepto es la instrumentalización de algunas actividades o un cambio simplemente de la forma de llegar. Sin embargo, va más allá. Y desde esta dirección, desde luego que estamos comprometidos a colaborar internamente con el instituto, desde luego, como platicábamos un poquito fuera del aire, eh, en el grupo, la importancia de comenzar a tener más voces, y estos esfuerzos son los primeros pasos, si bien tenemos una tradición, una data importante sobre estos esfuerzos, de poder empezar a tener más voces de toda la comunidad politécnica, no solo la concentrada en Ciudad de México o en la megalópolis, por así decirlo, sino que el Politécnico somos todos. Y creo, y con esto cierro, que a partir de la importancia del Politécnico como institución pública a nivel nacional, podemos empezar a enlazarnos con todas las instituciones educativas públicas, privadas, y lo más importante, poder determinar esta capacidad de potenciar y contribuir a la trascendencia de las políticas educativas. Ustedes en Sinaloa están viviendo un momento clave, y las enseñanzas de este momento, de este año y medio, casi 2 años que llevamos viviendo esta situación, como bien refería el doctor, nos están permitiendo aprender y hacer las cosas de manera distinta. Estamos en un momento donde podemos plantear nuevos escenarios y, sobre todo, poder mantener lo que se ha hecho, poder potenciar lo que se está haciendo y poder sostener políticas a largo plazo que permitan acercarnos a la calidad educativa desde las grandes necesidades y miradas. Hemos empezado a romper algunas líneas verticales sobre cómo se daba la educación hacia planos más horizontales, y donde la gente, donde, como decía el doctor en su ponencia, los docentes de a pie, los del día a día en el aula y la comunidad están dándose cuenta que ya no pueden recibir todo desde una sola instancia. Se ven obligados a esta necesidad de hacer más horizontales los procesos, y a partir de eso cuenten con nuestro apoyo, cuenten con la labor del instituto, y desde luego nosotros como dirección responsable de la formación y la innovación de la comunidad politécnica estamos abiertos a extender estas ramas, estos brazos para toda la comunidad educativa. Felicitaciones, doctor, por la presentación muy valiosa, y a toda la comunidad por estar presente, por mostrar ese interés por los temas de actualidad del rubro educativo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Jacobo Gómez. Gracias. Saludos, doctor Juan de Dios Palazuelos. Celebro que estés aquí con nosotros. Saludamos a toda la audiencia en general, amigos de mucho tiempo atrás y todos conocedores del tema educativo. Vamos a ir cerrando por razones de tiempo ya la charla. Vamos a pedir el comentario del director de nuestro centro, el Politécnico, maestro Raúl Díaz. Adelante, por favor. Bueno, pues es muy poco lo que puedo agregar a todo lo que ya se ha dicho. La conferencia ha resultado muy, muy ilustrativa, sobre todo porque nos ha presentado de una manera clara estas voces, que fue lo que, de las partes que más me llamó la atención, que hacen la educación en Sinaloa, y que lo veo siempre, que lo he visto, que lo veo y lo he escuchado, no solo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en diversas universidades e instituciones educativas, incluyendo la nuestra, ¿no? Son las mismas voces de los docentes, de los investigadores, inclusive de algunos alumnos también, ¿no? Y que puntualizan muy claramente cuál es la problemática que hay que solucionar primero para poder acceder a, a este humanismo pedagógico que creo yo que está muy bien planteado como una meta que tenemos que ver de manera alcanzable. No es fácil, dada la problemática que se presenta previamente, que es bastante complicada, que hay que ir, es un nudo que hay que ir deshilando poco a poco, con mediación, pero creo que la idea es mantener
es esa meta a la que queremos llegar, ¿no? A este humanismo pedagógico. Y como bien lo menciona aquí el doctor, pues es poco a poco. Si tenemos para el plan A y B, y tenemos el C y el D, bueno, pues vamos. Se dice que un paso te da la posibilidad del otro. Entonces tenemos que iniciarlo. Y la perspectiva que tenemos al frente con este nuevo gobierno que inicia, y creo que las autoridades que van a estar dentro del sistema educativo pueden ser proclives hacia esta dirección a la que se quiere dirigir la educación y que va acorde con todo la intención y el discurso que tenemos desde el sistema federal, ¿no? Es decir, el humanismo, poner al hombre, al ser humano al centro de de todas las acciones que se hagan en todos los ámbitos. Entonces creo que es muy importante este análisis, detectar qué es lo que pasa y hacia dónde queremos ir y cómo lograrlo, ¿no? Y creo que parte de esto es dándolo a conocer como intentamos con esta conferencia, una de las que pensamos que tienen que haber más para que la gente se vaya siendo consciente de esto de que se está hablando, de este humanismo pedagógico y que se haga consciente de la problemática para llegar a eso. Entonces, pues no me queda más que felicitarlo, doctor Rodrigo, y agradecerle mucho habernos dado esta conferencia. Ya Gracias. para cerrar, si me permiten, tenemos dos comentarios, un comentario adicional de maestro Lorenzo Mesa. Perdón, Y tan perdón, amable. Carlos. También quiero agradecer a la presencia del maestro Romo, que ya lo Sí, hiciste, gracias. estuvo aquí con nosotros, que estaba con nosotros, es nuestro director en la Ciudad de México, que rige todos los centros de vinculación y desarrollo regional de todo el país. Y también estuvo o está con nosotros otros centros, el de Mochis, parece que estuvo Mazatlán. Esto está llegando a diferentes partes de la República, lo cual pues es bastante interesante porque la gente puede aplicar todo esto que se ha hablado a su contexto, porque no es, aunque esto se llama Sinaloa en la educación, creo que esto es general, es México. En todos los estados tenemos este tipo de situaciones problemáticas y de ideas hacia dónde queremos. Perdón, Sí, adelante. muchas gracias. Maestro Lorenzo Mesa, por favor, su comentario breve. Sí, sí, gracias. Pues antes que todo, felicitar al maestro doctor eh, que hizo su participación, Rodrigo Zavala, vivo de muchos años atrás. Y la verdad que sí, lo admiro. Ver la educación en un contexto general es un mosaico de cosas, de la organización de los niveles de básico, medio superior, superior. Es otro sistema, ¿no? Que cada quien se dedica a lo suyo y son cosas muy diferentes. Mi comentario va directamente a que simplemente hay que cumplir con lo que estamos nosotros, con nuestra misión de trabajar en la educación. Pero este cumplimiento tiene que estar basado en estándares. Necesitamos aceptar que nos revisen a nivel internacional los estándares que estamos haciendo, porque podemos hacer un montón de cosas en nuestro estado, pero si no somos evaluados, si no somos revisados qué es lo que estamos haciendo, pues a lo mejor estamos equivocados. Yo siento que en ese rubro, pues necesitamos aceptar que nos evalúen a nivel internacional y decir, pensar, saber en qué nivel o qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo bien. Reitero, Rodrigo, una felicitación muy amplia, la verdad que te felicito. Es un tema muy fuerte. Hablar de investigadores y educación no es fácil. No cualquiera puede ser investigador y ser docente al mismo tiempo. Es un reto que, pues ahí la llevamos. Los que somos investigadores docentes, pues hacemos maravillas para poder cumplir con nuestro objetivo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, si no hubiera más comentarios, vamos a proceder a cerrar la actividad.
de tal suerte que le vamos a pedir a nuestro director, maestro Raúl Díaz, nos haga el favor de entregar un reconocimiento al doctor Rodrigo López, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, vuelvo a agradecer la presencia de las autoridades en México, del doctor José Jacobo Gómez de la DEFIE, que ya tuvimos la oportunidad de escuchar y expresar su solidaridad con todo este tipo de actividades a las cuales creemos que vamos a seguir teniendo. Agradecer sobre todo al doctor Rodríguez López Zavala por esta interesantísima charla. Entonces, de aquí le otorgo el presente reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional, Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Culiacán. Le otorga el presente reconocimiento al doctor Rodrigo López Zavala por haber impartido la conferencia a distancia, realidad y desafíos de la educación en Sinaloa, humanismo, calidad y transformación como horizonte. Celebrada en el marco del 85 aniversario de la creación del IPN y el 25 aniversario del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán. Culiacán, Sinaloa, 8 de octubre 2021. Muchas gracias, doctor. Y reciba este reconocimiento de nuestra parte. Muchísimas gracias, maestro Raúl Díaz. Muchísimas gracias, muy amables. La recibo con gusto, claro que sí. Muchas gracias, maestro Raúl Díaz. Antes ya de cerrar definitivamente este evento, permítanme invitarles a algunas de las actividades que estamos emprendiendo desde nuestro centro de vinculación. Los invitamos a visitar la exposición fotográfica Mirar el Tiempo, obra del maestro Juan Ramón Manjarres Peñuelas. Esta está puesta montada en la sala de exposiciones temporales de nuestro centro, en Rosales y Donato Guerra, centro histórico de esta ciudad capital. Pueden visitarla en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por otro lado, en el tema de bioseguridad tenemos el curso en línea Prevención y Atención de Delitos Informáticos, un curso muy interesante. Por otro lado, a fin de mes tendremos un concierto con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional a cargo del maestro Enrique Barrios, con motivo del 25 aniversario de nuestro centro aquí de Culiacán. Ya les avisaremos con precisión la hora. También comentarles que a fin de mes también tendremos una muy interesante charla acerca del futuro que viene para la ciencia, la tecnología, la innovación y demás para Sinaloa a cargo del doctor Carlos Caram. Toda esta cartelera de actividades la pueden consultar en nuestro portal de internet www.cvdrculiacan.ipn.mx. Decirles además que la charla de esta mañana con el doctor Rodrigo López estará disponible a partir de hoy en la tarde en nuestro mismo portal de internet, y si el doctor no tiene inconveniente, también estará disponible la presentación de PowerPoint que nos ha hecho llegar el doctor Rodrigo López. Bien, pues de esta manera hemos concluido este evento. Les agradecemos nuevamente a todos ustedes que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias en verdad, doctor Rodrigo López, y a toda la concurrencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades a todos.